El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. A su Amigos Televisión presente en la socialización del proyecto vial Carrera Séptima, Autopista Norte, Perimetral, Sopó, Accesos Norte, Fase 2. Consorcio Constructor Sabana Norte. Ruta Bogotá Norte, conectando regiones. Metros cúbicos por un total de biomasa aérea que esperamos intervenir. Adicionalmente paralelo a eso, hicimos un análisis para ver las especies epífitas o las especies vasculares de hábito epífito, ya sea en árboles, especies rupícolas o hábitos terrestres. Entonces evaluamos las diferentes unidades de cobertura, incluyendo la misma red vial. Hicimos una identificación de 149 corópitos. Los corópitos son los árboles en los cuales miramos qué especies de epífitas hay, y hicimos 69 parcelas para ver qué especies epífitas teníamos en esos espacios, identificando bromelias, musgos, lamas, líquenes, orquídeas, etc. Ahora, de eso hicimos el trabajo. Encontramos, pueden ser recolectar 7 morfoespecies vasculares y 44 líquenes y musgos que se enviaron a identificación al laboratorio. Encontramos a nivel de vasculares helechos, llanas y bromelias, no encontramos orquídeas. Y 787 registros de no vasculares a nivel de epífitas. Y en los otros sustratos, suelos y rupícolas, encontramos helechos y hierbas, y 187 de no vasculares. Entonces, el material del pase por el que se envió al laboratorio para caracterizar. Eso traducido al español es lo que encontramos son quiches, principalmente. Pero orquídeas sí no encontramos en las áreas. Para fauna se instalaron cámaras trampas tipo Sherman, cámaras trampas Tomahawk, al igual que recorridos de observación, instalación de redes de nieve. No se presentaron capturas en las trampas, por lo cual no fue necesario el manejo de pieles o similares. Entonces, la principal fuente de información fue sudada por los recorridos de observación y por el tema fotográfico. Ahora, y usamos colombianos, y son especies particulares porque tienen una movilidad limitada. Es decir, al momento de orientarlas, no se van a ir solitas, hay que hacer unas labores de rescate y traslado. Encontramos purí en el separador, hay mucho. Encontramos 41 individuos vivos y 44 individuos muertos a nivel de recorrido. Y también encontramos comadreja, también en el separador. A diferencia de los otros dos, estos tienen una movilidad un poquito mayor y pueden ser ahuyentados más fácilmente. Avifauna, el plato fuerte de lo biótico. Encontramos 500, en la observación que hicimos, logramos ver 552 individuos. De esos 552 individuos están divididos en 63 especies, 15 órdenes y 30 familias. Era un resultado esperado, dado que estamos rodeados por dos humedales, y los humedales son un espacio interesante para albergar las especies de fauna. Encontramos 4 especies endémicas, hay una recreación a nivel de sudeste principalmente, 2 especies casi endémicas, 2 especies amenazadas y 9 especies migratorias. Colombia está en la ruta de tránsito de aves migratorias, incluyendo parvo canadiense, por ejemplo, que viene a pasar el invierno por aquí. Tenemos especies rapaces, paticos, tenemos una población de fauna interesante. Población que descansa principalmente en los minerales. Entonces, sigamos con los resultados ahora del nivel socioeconómico. ¿Vale? Entonces, a nivel de, como les decía al principio, tenemos dos localidades o dos unidades mayores
Y estas unidades mayores, lo que hicimos fue analizarlas tanto a nivel de UPL como de UPZ. Una cosa importante, si bien el POT, el 555 de 2021, habla de las UPLs, la información que existe al momento está condensada a nivel de UPZ. Ese proceso de pasar los datos demográficos, de población, etcétera, pues muy seguramente le tomará un tiempo al distrito, razón por la cual nosotros en el estudio siempre vamos a hablar de las dos unidades, para tener digamos, claridad sobre ese proceso de transición normativa. ¿Sí? Entonces, ahora sí una discriminación, pero un poquito más detallada. Nosotros tenemos una particularidad y es que tenemos zonas urbanas, zonas rurales. Por eso no hay, digamos, el número de barrios no es tan alto. ¿Sí? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos a nivel de barrios, en Usaquén está Bermená sector 1, Bermená sector 2, tenemos San Antonio en Canaima, digamos que nos extendimos más allá del área de intervención directa del proyecto para poner una visión integrada a nivel social. Conjuntos y unidades residenciales en Usaquén está Balcón de San Carlos, Playa de San Carlos, Quitas de San Marco y Torres de Santa Lucía, La Plaza, David y Quebre. En Suba tenemos Guaycaní, Parcelación de Jardín y Mirandela, y en conjuntos a nivel de Suba estaría Torremolinos, Mora Verde Etapa 1, San Simón y San Sebastián. Ahora, ¿cómo fue el proceso con estas entidades territoriales y con las comunidades? Entonces hicimos primero unos acercamientos, identificación de actores, un director de actores. Luego hicimos un proceso de socialización para invitarlos a la primera socialización que se hizo el año pasado para contarles lo que íbamos a hacer. Posteriormente hicimos las socializaciones, se programaron encuentros y se fueron a visitar a estos líderes y a estos representantes de la comunidad para hacerles unas entrevistas bien estructuradas y la aplicación de los lineamientos, tomando como marco de referencia los lineamientos de participación social. Entonces, para eso hicimos, por un lado, una entrevista semiestructurada a nivel de representantes de gremios y a nivel de líderes de comunidades, presidentes de juntas y administradores de conjuntos residenciales. Lo que hicimos es la aplicación de un instrumento de captura de información socioeconómica, que es el que ven al costado izquierdo. Información que encontramos en este levantamiento de información. Primero, del 100% de la población que reside en el área de influencia, se estima que el 2% para Usaquén y el 1% para Suba pertenecen a o su población que está asociada a una etnia, afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros, rum, indígenas y gitanos. Esta clasificación pues, corresponde a la oficial del Departamento Nacional de Planeación, obviamente el marco técnico y normativo para poder hacer esta clasificación de la forma más correcta posible. Población campesina también recibe población campesina en nuestra área de influencia, el 15% población campesina en Usaquén y el 5% en Suba. Y el 3% en cada una de las localidades corresponde a población extranjera. A nivel de los tipos de familias que tenemos dentro de Usaquén, nucleares el 50%, extendida corresponde al 40% o extensa mejor. Y otro tipo de tipología de familia corresponde al 10%. Cuando hablamos de familias nucleares, papá, mamá e hijos, y extensa cuando ya hay otro miembro de la familia, abuelos, tíos, etc. En el caso de Suba, ese 60% corresponde a nuclear, el 30% extensa y otro el 10%. En promedio, los aproximados, los gráficos dicen que en Suba hay 9.666 hogares o viviendas, en promedio 10.159 familias y 36.640 personas viviendo dentro de nuestra zona de influencia. Y en Usaquén estamos hablando de 1.699 viviendas, 5.953 familias y 22.900 personas dentro de nuestra zona de influencia. A nivel de servicios, la cobertura de servicios en ambos está al 100%. ¿Sí?
en el caso de Suba hay dos operadores de agua, están el acueducto y están Cojarrín, ambos prestan el servicio de Suba. Ahora, digamos, frente a la calidad, una cosa es que esté cubierto, que otra cosa es la calidad. Que la comunidad manifiesta ciertas digamos, observaciones, específicamente con lo que tiene que ver con el acueducto y el alcantarillado y con los temas de energía, los acordes y los temas semicánicos. Esta nueve puntos corresponde a todos los colegios de la localidad. ¿Okay? Estos son los colegios de Usaquén y estos serían los colegios de Suba. Sin embargo, desde nuestra zona de influencia socioeconómica, ¿okay? Tenemos, vamos a poner esta lista. Para Usaquén tenemos 2 institutos de educación superior dentro de nuestra zona de influencia, tenemos 7 colegios, y en Suba tenemos 5 instituciones de educación superior y 24 colegios. Este listado que está aquí en pantalla. Ahora, de esos, solo 2 colegios corresponden a colegios públicos, y el resto corresponden a instituciones de carácter privado. A nivel de infraestructura recreativa, en el caso de los parques distritales, pues esta correspondería a los 9 puntos. Como pueden ver, vemos que los 9 puntos se detienen en determinadas vías principales, y hacia nuestra zona de influencia, pues más bien tenemos pocos espacios recreativos para la comunidad. ¿Qué tenemos? Pero sí tenemos. ¿Qué tenemos? Ok. Entonces, tenemos 2 tipos de parques. Parques vecinales, que son de menos de 1 hectárea, y parques de bolsillo, que son de menos de 1000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, en Usaquén no tenemos parques de bolsillo y tenemos 2 y 4 parques vecinales dentro de nuestra área de influencia. Y en el caso de Suba tenemos 3 por este lado, y en este caso tendríamos 20. Ahora, a nivel de salud, primero vivienda. A nivel de vivienda, en Usaquén tenemos una distribución entre conjuntos, de información que tenemos en conjuntos y información que tenemos en barrios. En Usaquén, dentro de nuestra área de influencia, todos los conjuntos son meramente de apartamentos. ¿Sí? Y a nivel de barrios, el 80% corresponden a casas y el 20% corresponde a las familias corresponden a apartamentos. En Suba, por su parte, tenemos una relación aproximada de 1 a 1, tanto en conjuntos de conjuntos de casas y apartamentos. A nivel de barrios también tenemos un mixto de casas y apartamentos, y hay una particularidad en Guaycaní, y es que en Guaycaní el 100% son viviendas, tenemos solo casas y Guaycaní. Ahora, a nivel de infraestructura de salud, solo hay un centro de salud dentro de nuestra influencia, que es el CAPS de Bermenas. La comunidad, adicional a este, tiene una referencia o menciona especialmente a estas 6 entidades, que es la Hospital de Suba, el Hospital de la Colina, la Clínica Chayo, Ponte, Simón Bolívar y la Carta Infantil, que no están en nuestra zona de influencia, están realmente muy alejados de nosotros, pero son los que la comunidad, digamos, más reconoce. A nivel de transporte, digamos que lo que la gente más usa es el carro particular. En segundo punto tenemos Transmilenio, y en tercero bicicleta y moto. La comunidad, digamos, habla de los problemas asociados al transporte, asociados a poca iluminación, los problemas de inundación y desbordamiento de aguas sobre las vías que se usan para movilización, mal estado, falta de mantenimiento, falta de vías para conectarse con nuestra ciudad, congestión. Esto es como el abanico de las inconformidades hacia los sistemas de transporte en nuestra área de influencia. A nivel de la red vial, en términos generales es carita triste. La gente pues considera que las vías por un lado son insuficientes y el estado en términos generales no es muy bueno. Hay una congestión generalizada, y pues que esperamos avanzar en solucionar temas de calidad de vida y de movilidad con el desarrollo de la autopista. Esta es como la red vial que ubica la red de Suba. Como ven, el mayor desarrollo vial está hacia el sur, ya desconectado de nuestra área de influencia.
A nivel socioeconómico, vemos que las actividades económicas uno las podría centrar en dos: el tema del comercio, incluso hay unos temas de alojamiento en Vermenal, pero principalmente son actividades comerciales, y en los conjuntos residenciales, pues evidentemente son meramente residenciales, no hay actividad económica más que la residencia de las personas. Estos corresponden a las entidades que la gente reconoce como las de mayor oferta de empleo. Curiosamente, por ejemplo, menciona Inusaquén a la Hacienda Santa Bárbara, como espacios donde podrá generar empleo. Asociado a eso, pues están los colegios, los centros comerciales y algunas empresas que tienen una oferta de empleo generoso para la localidad, dentro de la empresa. Ahora, a nivel de SUBA, pues tenemos un tema asociado a los colegios y también tenemos unas actividades residenciales e industriales, a diferencia de lo que la gente no reconoce hacia el lado de Usaquén. Y tenemos, digamos, aquí ya tenemos a CEMEX, tenemos las universidades, los colegios, industrias como fuentes importantes para la generación de empleo y participación de la comunidad, y la generación de movimiento económico en la localidad. A nivel cultural, tenemos primero unas fechas importantes para la comunidad. Tenemos la fiesta de la Virgen del Carmen, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día de los Niños. Hay bazares en los barrios, en los conjuntos, están las novenas y las velitas en Navidad. Hay unas ferias de emprendimiento, mencionaron la del conjunto La Plaza, la celebración de Halloween, está el día del afiliado a la Junta del Barrio Guaycaní, y pues las eucaristías que están así como eventos referenciados. Como sitio de interés, entonces en la que está el teatro Cervitar, la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, el Centro de Ensayo de la Filarmónica, la Estación de Ferrocarril Usaquén, la Fundación Manuel Villamizar y Codado. Entonces, que muchas de las cosas que la gente menciona ni siquiera están dentro del área de influencia, están mucho más alejadas. Eso muestra un poco qué tan desconectada está la población que reside dentro del área de influencia del resto de la ciudad. Cerro La Conejera, Norte Guaymaral, el aeropuerto de Guaymaral y la Biblioteca Julio Mario para la localidad. A nivel de la división político-organizativa, entonces, tenemos las organizaciones sociales de los barrios, pues la gente reconoce mucho el trabajo de las juntas de acción comunal, de la gestión que estas hacen, el trabajo de las madres comunitarias, el trabajo de los grupos de adulto mayor, reconoce a la Fundación Mirandela como una organización social con la que han desarrollado diferentes temas. A nivel de los conjuntos es más común los comités de convivencia y el consejo de administración. Fuera de estas organizaciones de base se reconoce mucho el trabajo de la Fundación Torque Guaymaral, así como la asociación Red Bogotá Norte como un actor que también integra a estas organizaciones sociales y de base. A nivel de entidades, digamos, si bien igual que los servicios públicos hay cobertura al 100%, la comunidad se reconoce o se identifica más con esas que están listadas. La alcaldía mayor, las alcaldías locales, asojuntas, la Secretaría de Ciudad, las redes regionales, la policía, el IDU, el Jardín Botánico, etcétera, porque son las entidades con las que han desarrollado o con las que han interactuado más. El resto de entidades del distrito y entidades del orden nacional no son muy referenciadas por parte de la conocemos como un libro. Ahora, esta partida para finalizar corresponde al tema arqueológico. Como les mencionábamos en la primera que tuvieron la oportunidad de participar y ahora la fiesta de Cordelis, la autoridad en términos del patrimonio arqueológico colombiano es el ICAR, no la ANDA. El estudio de impacto ambiental se le presenta a la ANDA. Y dentro del marco del estudio de impacto ambiental se le presenta información de caracterización a la ANDA, porque quien toma la decisión frente al manejo arqueológico es el ICAR. ¿Correcto? A la ANDA le presenta información de diagnóstico y de la buena gestión que ha desarrollado ante el ICAR. Pero hasta ahí llega el límite de su autoridad, su competencia. Teniendo en cuenta eso, claro, ese digamos es el proceso general con la obtención de la licencia de intervención tecnológica y posteriormente cuando se haga o se desarrolle el proyecto poder desarrollar su arqueología pública en sus planes de manejo arqueológico.
En este momento hemos desarrollado las primeras fases, que es el registro del proyecto, y la fase de diagnóstico y prospección del área de trabajo. Esta parte ya corresponde, digamos que ya quien hace seguimiento y demás corresponde al ICA. Aquí le correspondería, digamos, el informe de los resultados de ese diagnóstico al ANA. En términos generales, digamos que lo que se puede hacer potencial medio va asociado a el corredor, y es importante resaltar una cosa: la autopista fue intervenida. Cuando fue intervenida fue removido el material, y el material fue dispuesto sobre el separador donde está Tibitón. Muy seguramente los materiales o lo que pudiese haber habido ahí fue intervenido de la no mejor manera posible. Adicional, recordemos que en esta zona se hacen depósitos, o sea, se ha colocado material de forma ilegal para rellenos y demás, lo cual, digamos, afecta un poco este control. Y hasta aquí, digamos, a los resultados de caracterización del área de influencia. Esperamos que esta información, como les digo, va a quedar publicada, esta presentación va a quedar publicada para que la puedan consultar, y nos permite enriquecer ese diálogo y esa conversación sobre los posibles impactos que genera el proyecto y la mejor forma de manejarlos en esos talleres impactuales con los que estamos invitando. ¿No? Gracias. Bueno, agradecemos al ingeniero Henry Martínez por exponernos los resultados de la caracterización del área de influencia del proyecto. A continuación, y siguiendo el orden de la agenda, los invitamos a un refrigerio, pero antes de salir a él, el equipo se encuentra dispuesto a los costados del auditorio para entregar el formato de dudas e inquietudes. Así que si alguno tiene una pregunta en este momento, antes de salir al refrigerio y dejando planteada su pregunta, puede levantar la mano, mis compañeras se dirigirán a entregar el formato. Por el chat virtual ya estamos consolidando las preguntas. También les agradecemos terminar de formularlas para consolidarlas, y luego, al retornar del espacio del refrigerio, damos respuesta a estas preguntas e inquietudes y procedemos con el punto final, que es la lectura y aprobación del acta de la socialización. Muchísimas gracias y el equipo estará atento. Inquietudes y preguntas que se formularon de manera presencial y virtual. En este momento vamos a dar respuesta a las preguntas que se realizaron de manera presencial y virtual. Por parte de la Fundación Torca preguntan: ¿durante cuánto tiempo se hizo la caracterización biótica? Perfecto, entonces vamos a continuar tratando y nos van a dar en una sola respuesta todas las respuestas que tenemos para la Fundación Torca. La siguiente pregunta dice: ¿por qué no se nombró la reserva Thomas van der Hammer si se encuentra en el área de influencia? La siguiente pregunta: ¿por qué no se tiene en cuenta el área campestre de Guaymaral? La siguiente pregunta: ¿en ningún cuerpo de agua se encontró peces? La siguiente pregunta: ¿se tiene contemplada la reubicación de fauna? Y la última: ¿qué medida de compensación forestal se ha contemplado por el aprovechamiento forestal? Entonces, con respecto a la caracterización biótica, la caracterización dio inicio en el mes de diciembre, perdón, el 2. Flora se caracterizó durante aproximadamente 20 días. Hay que entender que el inventario fue uno a uno de los árboles, fue el censo, el 100%, y la caracterización de fauna se extendió durante aproximadamente 12 días de trabajo, en el cual se fue realizando el monitoreo integral de los diferentes grupos faunísticos. Ok, ese tema es interesante. ¿Por qué se nombró la Thomas van der Hammer?
Digamos que en la reunión 1, trayendo a colación, nosotros tenemos o estamos rodeados por áreas de consideración especial o de reserva, de categoría de reserva distrital. Entonces tenemos los cerros orientales de Bogotá, que es una área de reserva forestal nacional. El proyecto no lo afecta, las unidades que tenemos a las 5. Tenemos Cerro de Torca, que está al norte, que tenemos el Cachito. Está la reserva de humedal distrital Torque Guaymaral, y hacia el final, si quieres, la presentación a las áreas de influencia, o la guía que tenemos. Acá. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Nosotros delimitamos el sur por la mancha de inundación de Guaymaral. En ese orden de ideas, nosotros digamos que nos sobreponemos por cota de inundación sobre la Tomás Van der Hamen, ¿sí? Está identificado como un área de especial protección, pero más allá de eso, nosotros no tenemos ninguna interacción con la Tomás Van der Hamen. Si el proyecto no tiene ninguna interacción directa con la Tomás Van der Hamen. Igual sabemos que es una protegida, el distrito, es un área de reserva forestal protectora. ¿Por qué no se tiene en cuenta el área campestre de Guaymaral? Yo ahí eso solicitaría que la área campestre de Guaymaral se refiere a qué exactamente. Es que no me queda claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Raúl Moreno, Fundación Torque. Digamos que todo lo que es el sector San Simón, San Sebastián y la zona de Guaymaral, aunque no es un barrio considerado como barrio, se encuentra una parte en zona de expansión urbana y la otra parte en lo que era antes la UPR Norte. Hay una cantidad de población importante que realmente se va a beneficiar del proyecto. Entonces, viendo la caracterización social, veo que esta zona no se tuvo en cuenta, pero realmente es un volumen alto de población que pues, se debería tener en cuenta. Okay. Eso hace parte por la forma en que se evalúan las áreas de influencia. La área de influencia, que en principio es un polígono, y lo que este polígono hace es evaluar el efecto del impacto causado sobre el medio evaluado. Dicho de otra manera, hasta dónde se manifiesta el efecto del impacto causado. En el caso del componente biofísico, realmente los efectos, dadas las características del área de influencia, se concentran en el corredor. Nosotros, sin embargo, quisimos abrir una ventana cartográfica mucho más amplia, considerando la cercanía con los dos humedales. Por eso rodeamos los humedales para poder tener una visión mucho más integral, especialmente para el manejo y la estabilidad de manejo de los biotopos. Ahora, la socioeconómica recoge esa manifestación y la traduce en la limitación de las unidades mayores y menores. La primera, yo les mencionaba que si esto fuera un proyecto rural, uno lo llevaría a las veredas con las cuales se localiza el proyecto, ¿sí? En este caso, hacemos más o menos lo mismo, pero lo llevamos a las UPR. Entonces es posible, claro, hay unos efectos indirectos, unos beneficios indirectos asociados a esa población que está aquí, digamos, desconectada, que no tiene una salida rápida hacia la autopista, que muy seguramente se va a beneficiar, pero que desde el punto de vista socioeconómico ya están muy lejos de este análisis que se hizo en ese momento. Entonces, por eso hay barrios que ya no aparecen o están por fuera de la influencia socioeconómica, y esa es la razón. Esa es en función de ese análisis técnico que se realiza. Okay, gracias. La siguiente pregunta: ¿en ningún cuerpo de agua se encontraron peces? No. Lamentablemente el monitoreo certificado que se hizo no fue posible encontrar peces. Como les indicaba, de parte de los hallazgos es que las aguas tienen, o sea, el simple análisis in situ de color, turbidez, color y presencia de basuras no es un buen indicador. Y las especies de fauna, de biofauna, en las zonas altas, en las zonas andinas, requieren calidades de aguas, buenas calidades de agua. Entonces, por ejemplo, encontramos capitán, la especie Okay, yo quería hacer un aporte frente al tema de la caracterización, por eso la pregunta. Yo entiendo que el tiempo de la caracterización es muy poco, 12 días es muy poco realmente para sacar
una muestra significativa de la presencia de fauna que pueda haber en la zona. Y lo digo porque como Fundación Torca, durante 23 años que llevamos, hemos encontrado unos registros muy importantes, muy puntuales, y es un llamado a pensar unos proyectos en el marco del desarrollo sostenible. En este caso, para el 2010 encontramos una nutria en la quebrada La Floresta, que es un hallazgo muy importante en ese periodo de retorno que hubo en el 2010 cuando se inundó la sabana de Bogotá. Claro, es un periodo de retorno, no sé, 50 o 100 años, pero esa evidencia nos está diciendo la sensibilidad con la cual debemos hacer las obras de tal manera que tengamos una ciudad que permita la conectividad ecológica, que pues, durante la presentación no escuché esa frase, la conectividad ecológica, teniendo en cuenta que fue la autopista quien rompió esa conectividad entre Oriente y Occidente, y por la cual el profesor Van der Hamen hizo los estudios y por la cual se dio origen al tema de la reserva. Es un llamado a que nos tomemos un poco más de tiempo para este tema de la caracterización, seamos un poco más amplios en el espacio, en el tiempo. En el mismo punto donde encontramos la nutria, 3 años después encontramos un cuzumbo, y es el séptimo que encontramos tratando de llegar desde la séptima al humedal. Entonces, las obras que se hagan en la séptima, las obras que se hagan en la autopista, y eso es una campaña que venimos haciendo nosotros durante mucho tiempo, que logramos incidir en Lagos de Torca, y es hablar de estos pasos ecológicos que permitan el retorno de la vida silvestre al humedal de Torca Guaymaral y al repoblamiento de la reserva forestal. ¿Sí? Y el tema de los peces lo preguntaba puntualmente porque, cosa curiosa, yo pensé que no habían peces en la zona norte y he encontrado 3 puntos donde hay guapuchas, 2 de los cuales están dentro del área de influencia biológica que tú tienes ahí demarcado. Uno es en la quebrada que queda al lado de Cemex,
significa que no debamos hacer compensación. Tenemos que hacer compensación por el aprovechamiento de los servidores arbóreos y por la afectación paisajística. Digamos, en principio, lo más bonito que tenía, porque se ha identificado, entre comillas, si usa la palabra, de bonito, lo más atractivo visualmente de la autopista es el separador B, que es donde están los árboles. Y vamos a talar muchos de esos árboles. Entonces tenemos que compensar las dos cosas. Entonces se va a hacer una compensación, se está estructurando para llevar una propuesta, porque tenemos un reto. La ley me permite compensar en el ecosistema equivalente, es decir, si yo afecté el orobioma bajo de los Andes, yo podría compensar, o yo debo compensar el orobioma bajo de los Andes. Que bien me encuentro en Bogotá, lo puedo encontrar en Chocontá, pero no está muy bien visto que nos llevemos la compensación de Bogotá a Chocontá. Entonces, tenemos una limitante jurídica, más bien técnica, y es la disponibilidad de predios para compensar. Ese es un reto, lo tenemos absolutamente claro. Entonces se está haciendo los análisis en este momento para poder considerar cuál es la mejor estrategia para garantizar que vamos a poder compensar los árboles y el paisaje en el área de influencia lo más cercano posible al de influencia. Por parte de la empresa Autorizan preguntas, queremos saber cuánto tiene proyectado realizar la fase 5. La fase 5 aquí hace relación a la construcción. A la funcionalidad funcional igual. A la construcción. Pues si quieres, el tema es lo primero que necesitamos es licencia para poder empezar a construir, pero bien. Bueno, la unidad funcional 5, pues recordar un poco que el alcance son el diseño y construcción de dos retornos, uno localizado a la altura de la calle 235 aproximadamente y otro hacia la 242, y el diseño en fase 3, construcción de lo que es la intersección del puerto, es la UF5. Pero de la fase 5 de la unidad funcional 5, ¿sí? Es la pregunta. Sí, prácticamente es el área donde nos impacta a nosotros. Creo que estamos desde la 200 a la 230. Sí, creo que la fase 5. Porque es que miren, están las mineras, en la parte inicial ustedes mostraban las... No, la unidad funcional 3. ¿La funcional 3? La unidad funcional 3, es de la 245 a la 215. ¿Dónde está autorizada? ¿Dónde está autorizada? Por occidental. Bueno, entonces, digamos, dentro del plan de obra, pues la unidad funcional 3, que coincide con la tercera unidad funcional que inicia construcción. No sé si ponemos la diapositiva. Entonces, está en el lado occidental entre las calles 215 y la 245. Iniciaría construcción nuevamente en el plan de obras inicial, que pues también es algo que se define, es un entregable en el mes 36, medido desde el inicio del proyecto. No me dan una respuesta clara porque me dice el mes 36. ¿Cuándo inició el proyecto y cuándo termina? 23 de junio fue el inicio del proyecto. 23 de junio del 2022. O sea, 3 años son el 23 de junio del 25. O sea, se proyecta que en el 2025 están trabajando ustedes en esa parte de la ampliación. Ok, gracias. Por parte de la Junta de Acción Comunal de Bernal preguntan: ¿cómo se van a manejar las aguas de los humedales para pasarlas del canal Torca al Guaymaral? Buenas tardes. Duan Wills, especialista hidráulico del proyecto. Digamos que la conexión se garantiza mediante tres estructuras que digamos, no están todavía definidas, están en estudio. Esos elementos permitirán la conexión entre el sector del humedal de Torca con el sector de humedal de Guaymaral, más o menos. Son 3 puntos localizados entre las 4 UFs
aproximadamente Abscisa 200 y Abscisa 350. ¿Sí? No sé si el que preguntó tiene alguna. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí. Al hacer esas tres intersecciones, o sea, la parte del lado oriental, ¿cómo va a quedar el humedal? ¿Se va a secar? ¿Se va a desaparecer? ¿Cómo va a continuar? No, o sea, dentro del sistema que actualmente existe, hay, digamos, dos puntos de conexión, que es en la Abscisa 2700 y el último es en la 350. Esos, digamos, puntos de conexión, digamos que hacen una especie de compensación, que sería un balance hídrico entre lo que tengo del humedal de Dorca con el humedal de Guaymaral. En ningún caso, digamos, que se genera que se seque, porque, digamos, es una zona que naturalmente es un amortiguamiento de toda el agua que va saliendo de Bogotá y que viene de los cerros orientales. Entonces no genera que en algún punto se seque. Puede que en algunos digamos, eventos que se puedan repetir haya una temporada de sequía donde se vean niveles más bajos, pero usualmente cuando en esta temporada de lluvia que lo hemos visto sube de tal modo que en algunos puntos trata de hacer una inundación sobre la autopista, que es más por el efecto de que no tiene como un patrón. Entonces digamos que, como lo decía ahora el ingeniero Pompilio, ambientalmente digamos que existe una serie de restricciones que digamos que da lugar a un almacenamiento dentro de los dos costados, no se va a secar de un momento a otro, y las estructuras lo que van a permitir es más un balance entre lo que actualmente existe, generando una mejor conexión. Otra duda ahí, sí. Que van a ampliar la Boyacá, que se va a ampliar esa avenida y el tratamiento que le irán a dar también, todas esas conexiones que hacen ahorita, al ampliar la séptima y la autopista, cuando hagan la Boyacá, que va a ser casi paralelo todo, ¿cómo va a quedar esas conexiones? Y al hacer todas esas conexiones, siempre va a desaparecer en algún momento de los humedales. No, porque es que digamos que son, como lo dije hace un momento, son zonas donde naturalmente el agua, digamos, por el efecto de todo el sistema, tenemos un control en el río Bogotá. Ese control es como una lámina que da todo, digamos, que va a gobernar qué va a pasar hacia aguas arriba, es decir, hacia Bogotá, hacia la Boyacá, ¿cierto? Y en algún punto, si el nivel del agua sube, también remansa hacia aguas arriba. Entonces, como le estaba diciendo, puede haber un momento donde se presente un periodo de sequía y se pueden presentar o se pueden evidenciar niveles bajos y obras más secas, sobre todo en ese sector que les comenté, 350 y en el kilómetro 200 o el kilómetro 2, pero en ese aspecto no es como que esas obras que se van a colectar van a permitir que el agua se vaya más fácilmente, sino que simplemente van a buscar descargar en el río Bogotá con una limitante, que es la cota en la que el río Bogotá tenga para un periodo de retorno de diseño. Entonces, si son 100 años, eso delimita que hacia aguas arriba, inclusive la capacidad de muchos, las tuberías o el colector que se conecte por la Boyacá, va a llegar con la limitante de que no puede descargar libremente, sino que parte del tubo va a tener una capacidad que ya puede ocupar, porque el río la ocupa para ese periodo de retorno, ¿sí? Entonces, todas las obras no es que permitan que fácilmente salgan, realmente son obras que por toda la zona que tiene una pendiente bastante baja, digamos que van a ser obras grandes que permiten que el agua se transporte, pero que no van a sacar rápidamente el agua, sino de hecho va a ser un flujo con velocidades relativamente bajas. Para complementar un poco lo que estaba diciendo el compañero, tenemos que aclarar sobre el tema de la conectividad hidráulica. La conectividad hidráulica tiene que garantizar que el agua pase, pero sí, es decir, no es que abramos, que quitemos la autopista pues para que fluya toda la agua, eso no puede pasar. Es una determinante ambiental que tenemos que garantizar, que Dorca no se seque. Ahora, nosotros aprovechamos, o más bien, un poquito de contexto.
está la autopista, ¿sí? Los dos carriles. En medio está Tivitoc. Tivitoc no está enterrado, está casi que superficial. El mayor dique natural, ni siquiera la autopista, es Tivitoc. Tivitoc llega en los puntos y lo que hace es que hace este movimiento y forma un sifón. En ese sifón es donde se puede conectar los dos humedales, por Río y Mar. Y al inicio de la reunión nosotros no intervenimos en Tivitoc. Entonces, esos espacios por donde hoy fluye el agua se van a mantener, ¿sí? De manera que no van a pasar nuevos caudales y se mantiene el mismo flujo, garantizando ahora lo que pasa hoy. Es que esos caudales, cuando aumenten los flujos de agua, puedan fluir de forma más eficiente y pasen al otro lado. Y eso garantiza que no se seca todo el campo en ese momento, como para poner un poquito más en la frente. Adicionalmente viene la construcción geomorfológica por parte de la pero es importante. Regálenos un segundo, estamos llamando la conexión virtual. Por favor, quiero hacer un momento para que nos puedan escuchar la otra pregunta. Muchas gracias. Mientras que retomamos acá esta conexión con este otro equipo, por favor, acá. Gracias. Siguiente pregunta. Por parte del IPIBA preguntan: los muestreos de fauna, ¿por qué no incluyeron muestreos de mamíferos alados? Sí se incluyeron, pero es que no hubo captura. Pero sí se intentó hacer captura de murciélagos, pero no tuvimos la fortuna de capturar. Esa fue la razón, pero sí se incluyó. Pues como les comenté, se está formulando la compensación. Entonces, establecer el cuánto se va a compensar. Más que el cuánto, la verdadera pregunta es el dónde lo vamos a poder hacer. Entonces, tenemos que unir esas dos preguntas para poder resolver el reto. Y lo que quería concluir es que ya lo habían preguntado para interacción de tal o reitero. Entonces, yo un paréntesis ahí, en una acotación es. Listo, o sea, digamos como poner un poco de contexto a lo que mencionaba, ahorita que nos tocan el tema, y ya se ha pues mencionado con antelación.
Entonces, es que, digamos, este tipo de compensación, la pregunta no es cuánto, sino el dónde, ¿cierto? Esa sería como la pregunta lógica, pero a mí me parece también que no es lógico, o bueno, que antes de generar un tipo de impacto ambiental, digamos, de que trata esta obra compleja, primero se deben validar esos mecanismos de reparación para no generar daños a la salud y a la vida misma. O sea, eso debe ser previo en el desarrollo de la ejecución de la obra, porque nos puede, o sea, digamos, no nos va a permitir, digamos, tener una avanzada o tener, digamos, una posible solución. O sea, es como se haga enfermedad y pues, generar afectaciones en el camino en la andamia, me parece que es improvisación con todo eso. Digamos que no es que vayamos a esperar hasta estar ejecutando las actividades para poder formular la compensación. Eso lo estamos evaluando porque eso hace parte de la licencia. Tenemos que presentarle a la ANLA un plan de compensación que además, como consultores ambientales, nuestra obligación es que sea viable y ejecutable. En ese orden de ideas, existe un marco normativo de la resolución 256 de 2018. Si yo me voy a la norma, específicamente hablando, yo debería compensar 1 a 4. 1 por calado, 4 descompensados. Ahora, tenemos que hacer los análisis si es suficiente, si no es suficiente, dónde lo vamos a hacer. Eso es parte de lo que ahora empezamos a desarrollar para poder llegar a los talleres de impactos con esa pregunta mucho más resuelta, ¿sí? Y establecer qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Todo eso es parte del plan de compensación. De hecho, es un capítulo específico de los impactos. Eso está antes de... Como teniendo en cuenta eso, pues, digamos, muchas de las personas que nos encontramos acá y sitios y otras personas que se encuentran, digamos, a través de streaming, las plataformas que tengan dispuestas para esto, no somos, digamos, personas con la idoneidad o la formación para, pues, digamos, lo que ustedes nos comentan, pues, o sea, obviamente desconocemos de la situación. Entonces me gustaría saber si este tipo de reuniones, aparte, digamos, de las personas que se mencionó, que se invitaban, también tienen en cuenta entidades, por ejemplo, como Ministerio de Salud, Jardín Botánico, agremiaciones y otras entidades, como por ejemplo, aquí veo la Fundación Torca, pues digamos, si invitan otro tipo, digamos, de entidades para uno generar una auditoría y un control social. Si se invitan y de qué forma se hace. Sí. Muchas gracias. Sí. Todas las entidades, organizaciones sociales, organización comunal, medios de comunicación locales, a todos se convoca digamos que la matriz de actores de estas instituciones, actores y demás, suman más de 300 líderes y representantes. Digamos que no todos vienen, no todos asisten a la cita, lamentablemente. Igual, el objetivo de mantener el espacio y permitir que la información quede disponible para que pueda ser consultada. Sabemos que Bogotá es complicado porque todo el mundo tiene una agenda que dificulta que la gente pueda participar. Por eso el tema de tener varias reuniones, tener varios espacios, y todo el mundo está invitado a participar en esos espacios. Entonces nos oficia, se llama, se envía correo. De hecho, es parte del lineamiento de participación social y tenemos que generar los soportes, porque digamos que nos ve bonitos, pero no es que no representamos los soportes de todas las cosas. Siguiente pregunta. ¿Se tienen previstos pasos de fauna? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cuántos y en qué puntos? Sí, se están considerando. Ahora, el cuántos, digamos que los sitios de mayor flujo están asociados a los dos grandes. Esos son los sitios de interés. El cómo se está evaluando. Eso es parte de la análisis que se está haciendo porque tenemos un reto. La autopista es ancha. Entonces, y tiene problemas de anegación. Dada la población de fauna que predomina, en base a las listas potenciales de fauna, lo óptimo serían pasos subterráneos, que sí. Entonces tenemos que equilibrar la decisión de diseño para que cumplan con el objetivo por el cual fue diseñado y no se convierta en una trampa para afectar la fauna. Todo lo que diseñemos tiene que garantizar que la fauna sobreviva y pueda hacer uso de la infraestructura. No es que sea una infraestructura. Sí, se está evaluando. Muy seguramente el taller de impacto ya tendremos la ubicación más afectada, probablemente no la definitiva, pero la más cercana definitiva
y de seguro van a estar asociados a unidades. ¿Qué metodología se usó para la caracterización de animales? ¿Redes de niebla, etcétera? Transectos, redes de niebla, trampeo, trampas, etcétera. ¿Se tiene previsto algún plan de manejo de los animales que están en los árboles, ejemplo, nidos? Sí, para fauna y flora, de hecho les voy a contar parte de las gestiones, no solo por estos espacios, nosotros vamos con diferentes actores. Les voy a contar un poco de lo que el aeropuerto de Guaymaral. Nosotros tenemos que hacer rescate y ahuyentamiento de avifauna. Y como ven, avifauna es una población bastante generosa. Y tenemos rapaces, tenemos aves de alto vuelo. Pero también tenemos el aeropuerto de Guaymaral. Los principales usuarios son aprendices. Entonces, asociado a eso también existe un protocolo para que, digamos, las acciones de ahuyentamiento, tanto buscar los nidos, rescatarlos, llevarlos, que pollen y demás, y o esperar a que eclosionen, etcétera, los polluelos y puedan ser manipulados, porque no todos pueden ser manipulados de alguna manera, pues existe un protocolo para poder hacer el ahuyentamiento y disminuir el riesgo de todo eso hace parte de lo que se necesita. Bueno, así cerramos las preguntas delictivas. Listo, entonces ya nos cerramos para cerrar el bloque. Daniela nos regala aquí el audio para las personas que nos acompañan virtual. Mencionaste que se colocaría 1 a 4 la organización, ¿verdad? Eso es lo que es la norma. Sí, pero también dices que en algunos puntos se replantarían en otro sitio. Pero, ¿de qué puede servir replantar en otro sitio cuando el permiso es para la comunidad que estamos en este sitio? Y el oxígeno que necesitamos y cada vez es mayor porque la población en este lado es mucho mayor. Entonces, yo sí pensaría que ustedes deben de, las entidades oficiales deben de ponerse como concientizar de si ustedes vivieran allí, les gustaría que le quitaran en cierta merma la capacidad de oxígeno que tiene cada habitante. O sea, si yo vivo ahí, yo no lo haría, o sea, ¿sí? Entonces tenemos que proteger lo que nosotros tenemos y necesitamos que ustedes, aunque existan unas normas y las normas me permitan moverme hacia tal sitio, también nosotros, o sea, los seres humanos necesitamos el respeto a la individualidad y a la colectividad, o sea, colectivamente somos importantes, pero la norma le permite a ustedes hacer otra cosa. Entonces, ¿qué es más importante? De hecho, en línea con eso, lo hablamos en la primera socialización. A nosotros nos gustaría mucho poder desarrollar las acciones de compensación en los humedales. Hay una acción de restauración del Plan Nacional de Restauración. El plan de compensación no es cualquier cosa, hay un lineamiento de política pública. Y hay una acción del Plan Nacional de Restauración que es reemplazar las especies exóticas, tanto los normales como las invasoras, en el caso del retamo espinoso que invade los mares. Como les mencioné, en los humedales no hay bosques naturales. Esa puede ser una línea de acción interesante. La otra, por ejemplo, está asociada a la restauración de la Bajajama, o sea, en los corredores ecológicos hacia el río Bogotá. Ahora, el problema es que los predios tenemos limitantes de disponibilidad de predios, posibilidad de descarga y la diferencia. Precisamente para este tipo de situación. Por ejemplo, eso no sería posible generar esa negociación con el colectivo, o sea, no solamente que salga de carácter impositivo, o sea, que digamos al nivel de decisión, digamos, de institucionalidad, en este caso lo puedan hacer ustedes, oiga, sentemos y hagamos una mesa de concertación con la comunidad que realmente se va a afectar, y pues la titularidad, definitivamente la titularidad no ha derecho de discriminación que está regulado en tratados internacionales y yo creo que le podría generar contrataciones colectivas a futuro que sería mejor escanear los que previamente a que venga pues digamos que parte de la formulación del plan de compensación es sentar con la Secretaría, hablar con los comunidades que estén interesados. No solamente no es interesado, pero también hay gente que dice, oiga, vale la pena y tiene una visión diferente del deber ser, de hacer estos espacios, por eso esta categoría lo requiere. Es parte del trabajo del equipo de compensación, que se está con los comunitarios, a ver qué pueden aportar a
a identificar esas posibles armas. Como el tema es un trabajo. Entonces, voy a contar mi experiencia particular. Yo he estado, he coordinado, dirigido y establecido más de 1 millón de armas en mi vida profesional. Ayudé a escribir la metodología para evaluar el potencial de las medidas de compensación que nos marca la mitigación del cambio climático. Siguiente pregunta. El comercio que se puede ver afectado tanto la población de la zona de influencia como colegios, ¿qué contraprestaciones pueden tener contempladas al proyecto? Repetimos la pregunta. El comercio que se puede ver afectado tanto la población de la zona de influencia como colegios, ¿qué contraprestación pueden tener contempladas al proyecto? Buenas tardes. Bueno, tanto así como una contraprestación, yo creo que el proyecto de trae un beneficio gigante por la ejecución de su alcance técnico. Y aunque dentro del consorcio nosotros hacemos unos procesos de compra predial donde obviamente el mecanismo que establece el sistema normativo colombiano es a través de un avalúo reconocer el pago de las construcciones anexas, del suelo. Pero cuando me hablan de comercio, hay una resolución de la ANI, que es la resolución 545/2008, donde prácticamente se establece un factor de apoyo al restablecimiento de medios económicos.
Es decir, que todas esas economías formales o informales que son afectadas o que están dentro de, que son predios afectos, recuerden que la economía va a disminuir o va a tener algún tipo de cese de actividades porque se va a comprar ese predio, pues ahí en esa resolución se establece cómo se aplican esos factores que también se establecen en recursos económicos. Entonces, digamos que nosotros dentro de este proceso de gestión predial, que ya comenzó, estamos actuando en campo, incluso en oficinas y en campo, y estamos con ese trazado que se ha presentado a la ANI y a la interventoría, ya definiendo áreas y en consecuencia qué es lo que vamos ya a afectar a futuro. Creo que ese es como en términos generales. Obviamente dentro del avalúo esto está regulado bajo una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y para la resolución 545, que es el impacto económico a los negocios, también igualmente está regulado en esa resolución con estado financiero. Todo lo que nos aporten esos negocios serán valorados por un contador y se tasarán en una compensación. A modo de entender un poco la pregunta, porque pues, no fue tan enfocada en el tema, pero la contraprestación más grande es el beneficio para toda esta área de influencia con la ejecución del alcance técnico del contrato de concesión. Siguiente pregunta. Yo hice una pregunta, disculpame, es que tal vez el señor funcionario no captó todo el alcance que yo quería decir. Entonces voy a suponer, usted me está diciendo que para los predios, pero yo no voy a vender mi predio porque no afecta a mi predio, pero sí afecta a mis ingresos, porque la obra dura, no sé, un año y medio, y mis ingresos van a ser mermados. Ahí es donde va la pregunta, los colegios, las personas, la población, que ese tiempo va a disminuir su capacidad de movilizarse, su capacidad de ingresos, qué contraprestación van a tener los niños, los colegios, los profesores, todos se va a ver afectados a eso. Efectivamente, yo creo que lo que yo expliqué es cuando afecta el predio, y tienes razón, hay una compensación, un avalúo o una... Yo creo que el tema es más social, sin embargo, usted podría anticipar. Cuando se desarrollan estos proyectos, normalmente se afectan muchos negocios, los colegios, entidades, etc. Y nosotros, como estos recursos son públicos, voy a tomarme el atrevimiento de decirlo, lo que no es reconocido bajo un daño emergente, un grupo cesante, en un avalúo como tal, sería imposible calcular, y quienes lo calculan al fin y al cabo son los jueces, ante una reclamación, ante acciones, ante procesos que son judiciales y que tienen que terminar con una sentencia. En este caso, como no se puede cuantificar ese impacto, eso no pasa solamente con todos los proyectos de infraestructura económica. Entonces, es muy difícil hoy, no al dedo o al ojo, si no lo estoy comprando porque son recursos públicos, entrar a decirle, bueno señora, aquí le voy a entregar 10 pesos. ¿Por qué? Porque había un detrimento, recuerda que es un proyecto de ANI, es una institución estatal, y todos estos recursos obviamente tienen que tener un control y un soporte. Entonces eso pasa mucho con los proyectos IDU, con los proyectos ANI, donde al fin y al cabo ese mecanismo de impacto se termina determinando en una sentencia. Una sentencia que porfiere un juez donde hay un peritaje y se determina el juicio. Perdóname, ¿cómo así que es un puletazo? Discúlpeme la palabra, ¿no? Pero, es decir, toda la población que se va a afectar, voy a poner ejemplo, discapacitados que estén en la zona, perdónenme la expresión, ellos no hay quien les pueda resolver. Los niños, las mamás gestantes, los niños que tienen que movilizarse, no hay, porque la norma no lo permite, y porque no hay aparentemente, no lo entiendo al señor funcionario, no hay algo cuantitativo. ¿Cómo que no cuantitativo? Sí, la capacidad que el ser humano en tiempo hora representa, su vida útil, su beneficio, las horas de descanso que se van a ver afectadas, o sea, es mucho, y socialmente sí se puede evaluar, porque yo soy miembro de una junta de acción comunal. En una junta de acción comunal, en un proyecto, nosotros
técnica, ahora hombre profesional, ahora hombre con un conocimiento, bueno, de todo. Pero para acá que es un proyecto del Estado, no hay valoración. Pero ¿cuál es lo siguiente? Perdón, solo para dar un poco de orden a la pregunta. Discúlpame. Sí, no, tranquila. Mi nombre es Aida Maya, yo soy la gerente de proyecto de EPC de la Ruta Bogotá Norte. Digamos que este espacio es un espacio que se desarrolla dentro del marco del estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Nosotros estamos en la etapa de preconstrucción, tenemos 6 meses de haber empezado el proyecto, estamos en la etapa de diseño de las obras y de la gestión predial empezando. O sea que digamos que hoy no tendremos todas las respuestas que quisieran oír, ¿sí? Y eso es importante decirlo. Además no es el marco, digamos para atender esas solicitudes, pero seguramente vamos a tener que hacer muchas cosas, todo enmarcado por el contrato de concesión. Perfecto. La siguiente pregunta. Creo que esta pregunta ya le dimos respuesta en varias de las anteriores preguntas, me corrigen y saltaríamos a la siguiente. Por parte de la Junta de Acción Comunal de Verbenal 2, preguntan, ¿cómo se realizará y en dónde será la acomodación de la flora y fauna que será afectada? Ya la respondimos. Listo, siguientes preguntas, pasamos al canal virtual. El señor Ricardo Ginás pregunta, ¿las UPL fueron derogadas por el Consejo de Estado? Entonces tenemos un vacío, porque hay una sentencia de la Corte, igual, digamos, estén o no estén derogadas, para efectos del estudio ambiental, nosotros hacemos los análisis teniendo en cuenta esos dos escenarios. Estamos en un proceso de transición del acto administrativo que aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial y por eso los contemplamos los dos, señalando que la información está amarrada a las UPZ, ya que las UPL, aún vemos en datos, en información y demás, no existen. Entonces, independientemente de si está o no está derogado, para nuestros análisis las consideramos. Perfecto. La siguiente pregunta nos la realizan también en canal virtual la señora Mariela Patricia González. Pregunta, quisiera saber cómo se realizaron las clasificaciones de coberturas de la tierra, teniendo en cuenta que la metodología Conineland Cover adaptada para Colombia por el IDEA establece que las plantaciones forestales son categorizadas en nivel 2 como bosques y en su nivel 3 como plantaciones forestales. Nosotros utilizamos la metodología Conineland adaptada para Colombia en el IDEA 2010, que se establece la forma en la cual se interpretan las unidades de cobertura de la tierra para todo el país. Esta metodología establece en el libro 3 que bosques, o sea, 3 es bosques y plantaciones. Entonces las plantaciones quedan en la categoría 3 pero pues son coberturas antropizadas. Siguiente pregunta. El señor Marco Chaparro de Lidiger pregunta, ¿se han
Igualmente, el señor Santiago Arango nos menciona: ¿podrían profundizar, por favor, en la afirmación "no vamos a tocar los humedales"? ¿Podrían mostrar un mapa que muestre hasta dónde llegará la ampliación con respecto a los humedales Torca y Guaymaral? Sí, o sea, nosotros no tocamos, de hecho no tocamos el canal de Torca, ya nos acercamos al canal. En algunos espacios vamos a estar muy cerca, pues cerca es 1 metro, pero no lo vamos a interferir. Y muy seguramente en el taller de impacto vamos a ver la cartografía de detalle para que la gente vea cómo es esa implantación y cómo van a quedar las dos áreas. Siguiente pregunta, perdón, está un poco, el nombre no sé si está aquí, pero creo que es el señor Richard de Parque Guaymaral. Pregunta: ¿la quebrada La Floresta que desvió la vía férrea en algún momento la tienen contemplada en recuperar? No, la intervención del proyecto es una preocupación de causa. Nuestra obligación es que el agua pase por el proyecto y que cuando pase, no sé, por el desarrollo de las obras del proyecto no se vaya a ver afectado. Es decir, nosotros no podemos contaminar el agua que estamos construyendo. Ese es nuestro alcance. Ya lo que está hacia afuera, la desviación que hicieron en la vía férrea, la reconformación de los humedales, pues ya se pasó y pues no es nuestro alcance tampoco. La señora Mariela Patricia González Chirino pregunta: ¿deben verificar la delimitación y superposición de áreas protegidas? Porque el brazo de humedal Guaymaral hace parte de la reserva Tomás van der Hamen, por lo tanto sí está dentro del área de influencia. Sí, o sea, por eso lo señalé, nosotros ni siquiera fue el área protegida, sino el área de inundación que es mayor. Entonces nosotros, de hecho, usamos la delimitación de la inundación del POT. Entonces sí, la Tomás van der Hamen, una parte está debajo de la área de influencia, pero no la tocamos. La incluimos, pero nos extendimos hasta allá por el tema de compensación que la consideramos estratégica para temas de corredores económicos. Son predios privados que estamos haciendo. No lo afectamos. La siguiente la plantean en modo afirmación por parte de la señora Sandra Esther Gaitán Hidalgo. Señala: ustedes no pueden diseñar nada si no tienen en cuenta la solución hidráulica que se plantea para Ciudad Lagos de Torca, ni las soluciones de la adecuación de los humedales y quebradas de la zona. Esta solución hidráulica que están planteando está desconectada de las soluciones que se están planteando para la zona. Muy atentamente solicitamos que se invite a la Secretaría Distrital de Ambiente a las mesas de trabajo para la definición de las compensaciones. Sí, para el tema de las compensaciones, sí, nosotros tenemos programado trabajar dos temas con la Secretaría: el tema de las compensaciones y el tema de las áreas de reserva. Aquí una cosa importante, y es el cuerpo de agua. No sé si me perdonan, la imagen es muy temprana. Tenemos un poquito. Ahí. Entonces, con respecto a digamos, este cuerpo de agua, el humedal, como ven, aumenta y disminuye, y nosotros el diseño del proyecto no lo toca, pero aquí hay que hacer una exploración. La zona de reserva declarada es mayor al cuerpo de agua. Resulta, entonces, volviendo a contar una cosa que hemos contado en el pasado, pero siempre es bueno recordar. El año 1997, la empresa de Acueducto del Alcaldía de Bogotá hizo una delimitación de Torca y Guaymaral. Esa delimitación colocó unos mojones, colocó en la parte norte un mojón en toda la mitad del separador vial. Es decir, la autopista norte es parte del vial. Es una cosa interesante. Ahora, eso está en revisión por la Secretaría. Nosotros estamos a la espera de la cartografía oficial para ver finalmente cómo va a quedar esta limitación, pero en principio, parte de esas mesas de trabajo buscan que exista una integración armónica del diseño con los minerales. No hay otra alternativa, sencillamente no hay otra alternativa, tenemos que hacer una integración armónica, que
que va en línea con lo que menciona la Fundación Torca, que es el concepto de desarrollo sostenible. Por eso el reto, que son 5 kilómetros de vía, los retos son enormes en el tema ambiental. Entonces, sí, nosotros no tocamos el pago, pero sí tenemos que hacer integración ambiental con las áreas de reserva declarada, con sus límites que se extienden pues, por la autopista. Así quedó en el 97 y pues aquí se mantiene. De hecho, la declaratoria de los comunidades de Ramsar de Bogotá incluye el separador entre la Siguiente es, a modo de afirmación, el ingeniero Nelson, organista, señala: permítanme por favor felicitarlos por los trabajos que se han realizado a la carrera séptima y a la autopista, el encauzamiento de riachuelos que bajan de los cerros. Qué buen trabajo, la movilidad ha mejorado bastante y la malla vial está súper, ya hasta se ve bien demarcado todo. Gracias. De parte de... Bueno, con este cierre de preguntas llegamos al final de la presentación que se tenía prevista para el día de hoy. Agradecer de parte de la concesionaria Ruta Bogotá Norte a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y virtual, y invitarlos a los demás espacios que se tienen de socialización para participar, que los tenemos los días. Listo, perfecto. Vamos a dar la lectura del acta para dar el cierre. Invitamos a todos desde este lugar. Gracias. Dani, por favor, me regalas el otro audio. Buenas tardes, vamos a dar lectura al acta. Entonces, en la primera parte, pues el acta va a tener toda la descripción de las diapositivas, que igual pues quedó en la grabación, y ya les voy a leer solo la parte de las preguntas. Entonces, el señor Ricardo Llinas pregunta: las UPL fueron derogadas por el Consejo de Estado. En respuesta, se manifestó que esta normativa está en transición. Se está haciendo el ajuste de esta información, sin embargo se está teniendo en cuenta tanto el tema de las UPL como las UPL. La señora Mariela Patricia González pregunta: ¿cómo realizaron la clasificación de coberturas de la tierra, teniendo en cuenta que la metodología Cori-Blanco adaptada para Colombia, pues el IDAN establece que las plantaciones forestales son categorizadas en nivel 2 como bosques y en su nivel 3 como plantaciones forestales? Respuesta por parte del coordinador del estudio, informa que sí se utilizó esta metodología. El señor Marco Chaparro del INGER pregunta: ¿se han establecido las medidas de gestión del riesgo frente a la temporada de ola invernal y seca, tanto en las áreas de los humedales como de cerros orientales de los polígonos de influencia del proyecto? Se responde que se están realizando los estudios de gestión de riesgo, pero que sí se tuvieron en cuenta dichos eventos. Pregunta 4. La señora Esther Gaitán pregunta: ¿se han hecho consultas ante la Secretaría Estatal de Ambiente, Acueducto y Fideicomiso Lagos de Torca sobre estudios y proyectos de ejecución y por ejecutarse en quebradas, canales y humedales? Se indica que se solicitó la certificación de los proyectos en ejecución a las entidades para verificar la existencia de los proyectos en la zona. Ella misma pregunta si existen planes de reconfiguración de quebradas que han perdido su cauce en el área de influencia del proyecto. ¿Los conocen? ¿Los han consultado? Se indica que efectivamente se han consultado de la información oficial para la etapa de levantamiento de información, así como para los diseños. También pregunta la misma señora Esther: el plan de manejo ambiental de Humedal Torca establece unos lineamientos de conexión hídrica entre los sectores de este cuerpo de agua en la separación física que se hace de autopista norte. ¿Los han consultado?
Por parte del coordinador del estudio se informa que sí se ha consultado el plan de manejo de Torca, el cual está pues próximo a salir. El señor Santiago Arago pregunta de las aves reportadas cuántas están ubicadas sobre el separador y cuántos en los humedales. Teniendo en cuenta los estudios realizados, el 80% se encuentra en los humedales y el 20% en los separadores. Dicha zona es utilizada como zona de perros. ¿Podrían profundizar por favor en la afirmación de no vamos a tocar los humedales? ¿Podrían mostrar un mapa que muestre hasta dónde llegará la ampliación con respecto a los humedales? La respuesta, teniendo en cuenta las restricciones ambientales, el diseño se realizó sin tocar Metazol. El señor Richard del Parque Guaymaral pregunta, ¿la quebrada de la floresta que desvió la vía PR en algún momento la tienen contemplada en recuperarla? Respuesta, se señala que no hace parte del alcance del proyecto. El alcance real tiene que ver con mitigar los impactos negativos a los cuerpos de agua. La señora Mariela Patricia González Cirino pregunta, o más bien manifiesta, deben verificar la delimitación y superposición de áreas protegidas porque el brazo de humedal Guaymaral hace parte de la reserva Tomás Van der Hamen. Por lo tanto, sí está dentro del área de influencia. El coordinador del estudio señala que se usó la delimitación de inundación del plan de ordenamiento territorial, verificando que el área se encuentra cercana y se incluyó para el análisis de compensación, más no de intervención. La señora Sandra Esther Gaitán señala, ustedes no pueden diseñar nada si no tienen en cuenta las soluciones hidráulicas que se plantean para Ciudad Lagos de Torca, ni las soluciones de adecuación de los humedales y